Saludamos al licenciado Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores en la ciudad de Cuenca. Un conflicto se ha armado a nivel nacional. Se dio en realidad en los últimos días del gobierno anterior, pero el problema sigue latente. Una reforma a la ley de educación a nivel del país ha traído una serie de dificultades y problemas, desacuerdos que surgen ante todo por una inconstitucionalidad decretada por la Corte Constitucional con respecto a uno de los acápites de esta reforma de ley que tiene que ver con la jubilación de los docentes, permitiendo que con 30 años de servicio y sin límite de edad, esta jubilación pueda darse. Hay otros temas que los vamos a tratar también sobre esta ley con el licenciado Rubén Lema, presidente de la UNE de Cuenca, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo ve usted esta problemática, licenciado Lema? Licenciado Cardoso, y a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de Antena 1 y Academia TV, un saludo cordial. Lastimosamente, pues sale nuevamente a relucir la gente que no quiere tener un pueblo educado. Un pueblo educado es difícil de convencerlo fácilmente con el populismo o la dádiva, y lo que pretendía la ley de educación es efectivamente garantizar un derecho a una educación de calidad, pero automáticamente quienes históricamente se han opuesto a procesos de cambio social, como el ex ministro de Economía Pozo, pues ha planteado de que no podría ejecutarse esta reforma que ya está en el registro oficial, que es ley, pero que para él, pues efectivamente, al parecer es anticonstitucional. Esto deja en la indefensión, o más bien atenta, contra los derechos de 5 millones de estudiantes, porque la ley no solo contempla el salario de los docentes, contempla la garantía de derechos de niños y jóvenes, y eso es lo penoso, licenciado Ahora, Cardoso. si no me equivoco, licenciado Lema, el problema no es tanto del ministro como es por parte de la Corte Constitucional, que ha considerado en trámite a dos acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley reformatoria, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y ha puesto también una medida cautelar de suspensión provisional de la vigencia de esta ley hasta que la causa sea resuelta por la Corte Constitucional. Lastimosamente también el Seguro Social, y como tal, el Seguro Social podría quebrar, cosa que es necesario desmentirla y sobre todo plantearla adecuadamente, ¿no? Este momento está en peligro el proceso de retorno a las instituciones educativas, porque la ley lo que planteaba dentro de una de sus 45 transitorias es que efectivamente el gobierno cumpla con un plan de vacunación no solo para los docentes, sino también para los estudiantes, lo que significaría efectivamente poder garantizar que la población estudiantil regrese con una disminución, ¿no es cierto?, del riesgo de terminar en un desencadenamiento fatal como es la muerte, tanto de los docentes como de los estudiantes. Eso tenía que hacerlo el gobierno en 30 días una vez promulgada la ley en el registro oficial. Por lo tanto, fíjese usted cómo se atenta contra los derechos de los estudiantes y los padres de familia, porque lo que determinaba la ley en una de sus transitorias es que además se garantice el número de docentes necesarios para cubrir la demanda que hoy tiene el magisterio fiscal. Y lastimosamente, en medio de la pandemia, 5,000 de nuestros compañeros fueron despedidos y no se aplicó la tal llamada ley humanitaria en la que se garantizaba el derecho al trabajo en el caso del magisterio. Asimismo, dentro de sus transitorias, la ley demanda de que se puedan reabrir las instituciones educativas cerradas durante el correísmo en un plazo de 180 días previo al estudio. Y eso es lo que está en juego, porque efectivamente, en medio de esta pandemia que vivimos de salud,
garantizar que las instituciones educativas reabran pasa también por garantizar una vacunación de toda la población. Eso es lo que está dentro de la transitoria de la ley. Lastimosamente lo han hecho ver como que es solamente un requerimiento de los docentes a un alza salarial. Dicho sea de paso, tal alza salarial no existe. Lo que plantea la ley es una equiparación con los demás servidores públicos del salario de los docentes. Ahora, es evidente que hay temas financieros involucrados en esto que se puso en la ley. Hay temas también sanitarios, hay temas prácticos en general. Es decir, el papel lo aguanta todo y así ha sido visto por algunos sectores de que fue en buena medida una condescendencia de los legisladores en sus últimos días el de quedar bien con el sector de los maestros y aprobar una serie de temas que eran sus aspiraciones, que no están mal, la mayoría de ellos no están mal en cualquier parte del mundo. Los maestros tienen una situación privilegiada por la importancia de su trabajo. Esta ley o esta propuesta de reforma que fue aprobada y que se encuentra suspendida al momento de hoy, plantea un salario mínimo de $1,000 para los maestros, entre otras cosas, el retorno del bachillerato por especialidad, el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia, políticas públicas para la prevención de la violencia escolar. ¿Quién puede decir nada sobre estos temas? El tema más polémico quizá resultó en una propuesta que genera condiciones de inequidad con el resto de actividades. Muchas de ellas tan importantes, algunas podríamos decir, aunque es difícil hacer este tipo de comparaciones, quizá más críticas e importantes incluso que el papel de los maestros. Habiendo puesto la jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, que es una situación privilegiada sobre el resto de trabajadores y empleados ecuatorianos, tema además que se da en un muy mal momento cuando todo el país conoce de la situación crítica del organismo. Con estos temas, más los que usted ha señalado en las disposiciones transitorias que se incluyeron en este proyecto, ¿cuáles son los pedidos mínimos de los maestros en cuanto a esto? ¿O simplemente la posición será que se aplique la ley tal y como fue aprobada por la Asamblea Nacional? Mire, estimado licenciado Gustavo, es necesario, todos los acontecimientos tienen unos antecedentes y la ley tiene un antecedente de 11 años de lucha, de 11 años de exigencias de los maestros, 11 años de perseguir un proceso de justicia con el quehacer educativo. Y es por eso que efectivamente la ley pasa todos los filtros que se necesitan para ser promulgada en el registro oficial. Es una ley que tiene o parte de la recolección de más de 270,000 firmas de apoyo, pues obviamente se tenía que iniciar sobre todo con un proceso de socialización en los diferentes ámbitos. Y es por eso que nosotros como Unión Nacional de Educadores hemos planteado que efectivamente la ley tenga que ser trabajada en esas en esas 14 mesas de diálogo y fue desarrollada de esa manera, de modo que recoge todas las aspiraciones, como usted bien lo ha mencionado, de los Así son, amplios y son sectores de la aspiraciones sociedad, ¿no? efectivamente de largo plazo. Entonces, en esas condiciones, lo que como Unión Nacional de Educadores planteamos, que efectivamente el nuevo gobierno con el nuevo ministro Cueva y la nueva ministra de Educación efectivamente se pronuncien a favor de esta ley. Obviamente, fíjese que coincidimos con lo que ha planteado la nueva ministra en el hecho de que se deba revalorizar al docente y esa revalorización pasa también por respetar los derechos y esos derechos ya están conculcados en una ley que hoy está en vigencia, pero que se ha pretendido o se pretende limitarla, desvirtuarla, en fin, para poniéndolo al docente como el gran causante de una crisis de pronto que se dará en
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cosa que también es importante desvirtuarla, porque la crisis del seguro social no es responsabilidad de los docentes. Mes a mes de nuestro salario, ¿sí?, se destina el porcentaje que debe ir a la seguridad social. No hay docente que esté en Pero deuda. usted y los maestros, licenciado Lema, deben saber, estamos seguros de eso, de que la tendencia en el IES, y no es solamente desde los últimos días, desde hace meses, quizá diría años, se viene hablando de la necesidad de reformas en el IES, entre otras, de que se eleve la edad de jubilación, porque la expectativa de vida de los ecuatorianos se ha elevado significativamente y ya no se compadece con la convivencia práctica del organismo de seguridad social, con equidad para quienes vienen atrás las condiciones actuales. Y la decisión polémica va en otro sentido, más bien en buena medida disminuiría la edad de jubilación al no poner límite y solamente poner como condición el número de aportaciones. Lastimosamente, hay que adjuntar a eso, a su análisis, licenciado, Más que el hecho análisis, de que, intento darle bueno, datos. ya, el tema es que el seguro social ha sido la caja chica de todos los gobiernos, y lastimosamente en el correísmo no solo fue la caja chica, sino hasta la caja grande, porque efectivamente desapareció el dinero del IES, y con eso pues estamos en una crisis más grande. Sin embargo, los docentes estamos dispuestos a dialogar con el nuevo gobierno, porque a ello iba, ¿no?, en relación a que los elementos de ley, sí, es necesario que conozca el gobierno nacional cómo está el sistema educativo, cómo se ha venido desarrollando en este proceso de centralismo que hemos tenido en todos los ámbitos, pero más, creo yo, en el sistema educativo, y efectivamente podamos llegar a acuerdos con la ley. Se puede trabajar por efectivamente generar plazos para que se pueda cumplir. Entendemos y estamos totalmente conscientes de la crisis económica, producto no solo del COVID, sino una de las pandemias más graves, que ha sido la corrupción, y tenemos que todos aunar el hombro, como lo hemos hecho los maestros. Durante estos 10 meses, padres de familia y maestros hemos puesto de nuestro bolsillo para garantizar el sistema educativo. Del gobierno no hemos recibido ni siquiera insumos, más allá de las fotografías donde se entregan tablets a muy pocos estudiantes, pero planes de internet para los estudiantes. Fíjese usted, esos 90,000 estudiantes que en este periodo o en este año lectivo dejaron de asistir a clase, no ha existido un plan que vaya a sostener el servicio de internet de estudiantes y de docentes. Eso plantea la ley. Por lo tanto, es necesario efectivamente tomar en consideración estos elementos para generar quizá nuevos plazos en los cuales se pueda cumplir y realmente se haga justicia con los maestros. Ahora, ¿cuál es la situación legal exactamente? Por favor, aclárenos y aclare al público, licenciado Lema. La Corte Constitucional tomó esta medida cautelar de suspensión provisional simplemente para abrirse un espacio, un compás de espera hasta poder decidir con la ley. ¿Qué más y qué otras connotaciones tiene esta decisión de la Corte? Bueno, lastimosamente en el ámbito legal, al dejarse o darse esta suspensión provisional, deja de lado procesos como el hecho de que se haya reincorporado a 5,000 compañeros que fueron despedidos Es durante la decir, se pandemia. suspenden todos los Se efectos de la suspende, ley mientras no se se, resuelva esa situación. mientras no se resuelva. Y ya desde nuestra parte como docentes, pues hemos planteado de que se pueda desarrollar en estos 15 días que tiene la Corte Constitucional para dirimir y dar un fallo, pues que se pueda también dar un espacio para un amicus curiae, donde se pueda de nuestra parte plantear la necesidad de que efectivamente se conserve la ley, y sobre todo el proceso de legalidad y de constitucionalidad que tiene esta ley. Esos son los elementos que están en este momento en la Corte Constitucional desde el ámbito legal.
¿Se encuentran ustedes dialogando sobre este tema o solamente a la expectativa de lo que deciden forma ya final la Corte? No, no, efectivamente es necesario, bueno, no podemos incidir en directamente en la Corte porque es necesario seguir el trámite, los trámites normales en el ámbito legal, pero con los demás sectores que componen o que están involucrados, como los propios ministerios, el gobierno nacional, los asambleístas, efectivamente hemos venido desarrollando diálogos para que la nueva Asamblea Constitucional conozca cómo está tema de la educación en el país y se pueda pues dar paso a los requerimientos que tiene el magisterio. Las acciones de protesta que se han dado en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, ¿qué objetivos concretos persiguen? Dar a conocer a la ciudadanía, lastimosamente, en los espacios de televisión nacional, pues se da el espacio a quienes demandan la inconstitucionalidad, pero no hemos tenido nosotros un espacio como para explicar adecuadamente de qué se trata la ley y pues efectivamente hemos generado estos espacios de resistencia, estos plantones, estas marchas en las que han confluido el magisterio, los padres de familia, los estudiantes en defensa de un presupuesto que garantice una educación de calidad en el país. Tiene el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía efectivamente que estamos trabajando por defender una educación pública y gratuita, ¿no? Ese es el objetivo central. ¿Cuál es la expectativa de los maestros en cuanto a la posibilidad de retornar físicamente a las aulas? Nosotros lo hemos manifestado claramente en todos los espacios y medios de comunicación de que los maestros estamos dispuestos a regresar a clase y es por eso que necesitamos que se dé la garantía de esta ley porque necesitamos para regresar a clase que se garantice la vida de los maestros, la vida de nuestros estudiantes y de sus familias. En la disposición transitoria cuadragésima, me parece que, si no me equivoco, dispone que dentro de un plazo de 30 días, decía yo, se dé un plan de vacunación a toda la comunidad educativa y eso está pendiente, porque no podemos regresar solo los maestros a las instituciones educativas. ¿Qué hacemos solo los maestros en las instituciones educativas? Necesitamos de nuestros estudiantes y claro, para que estén los estudiantes se necesita también que esté garantizada la vida de sus familias con un proceso de vacunación. ¿Han tenido ustedes algún contacto directo, alguna conversación, un diálogo con la nueva ministra de Educación, María Brown? En efecto, la semana anterior, dentro del proceso de transición, nuestra compañera presidenta Isabel Vargas, conjuntamente con la señora ministra saliente Kramer y la señora Brown, ministra entrante, pues tuvimos una mesa de trabajo efectivamente para darle a conocer todas estas necesidades que tiene el Magisterio Nacional y sobre todo en el proceso del cual se ha hablado de parte del gobierno, del desmontaje del correísmo, qué es lo que va a significar eso y la exigencia sobre todo de que se cumpla con los elementos de ley que contemplan el llamado a los concursos de méritos y oposición para las autoridades dentro del sistema educativo. ¿Qué respuesta recibieron de la ministra Brown? Bueno, hay, entre comillas, digamos, la predisposición a cambiar, a trabajar en un nuevo sistema de administración pública, acatando lo planteado por el nuevo presidente en el hecho de cumplir con estos elementos de ética a nivel nacional. Esperamos que efectivamente se cumpla en el más corto plazo y que podamos entrar a trabajar en instituciones educativas donde la descentralización sea el principio de cumplir con los objetivos que demanda la educación y sobre todo la sociedad, que es la que necesita una educación para hacerle frente a las necesidades que tenemos hoy por hoy. Y en cuanto al proceso de vacunación,
¿Cómo ha avanzado con respecto a los maestros? Hemos recibido la primera dosis. Lastimosamente, usted y la ciudadanía conocemos que por el tema de la transición, el arqueaje de el número de vacunas disponibles, etcétera, se ha suspendido por un tiempo prolongado de alrededor de 60 días más el proceso de vacunación de la segunda dosis de los maestros. Estamos muy vigilantes, sobre todo, de que se cumpla el elemento de vacunación. Lastimosamente, como el gobierno entra justo en este momento donde se venía desarrollando el tema de la vacunación, y allí pues estamos a la expectativa de que se cumpla con la segunda dosis para todos los maestros, pero también para los estudiantes. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido, licenciado Lema. A usted, licenciado Gustavo, un gusto, y a la ciudadanía, pues un gusto saludar con ustedes, y esperamos efectivamente que la Corte Constitucional falle a favor de la educación del país, porque en realidad la ley como tal obedece a las necesidades que tiene hoy el pueblo ecuatoriano. El licenciado Rubén Lema es presidente de la Unión Nacional de Educadores en la ciudad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.